A lo que ya aconteció sería como cerrar el pasado y no permearlo y tampoco transgredirlo. Entonces sería como algo, como si el pasado no existiera. Entonces lo que se plantea, al menos en mi tesis, es que este pasado sea continuo, o sea, que se lleve y que se respete, ¿no? O sea, que no se cierre. Y luego está el New Criterion, que es un foro de arte donde está en San Francisco, entonces hacen como diferentes prácticas con diferentes objetos que analizan y que dicen, ok, este objeto fue utilizado para tal, queremos saber si es necesario renovarlo para introducirlo en la Bauhaus, o si definitivamente este objeto no tiene ningún sentido, o si podemos evolucionar alguna práctica con ese objeto. Y esa es otra tarea, ¿no? de arte, que también es como completamente teórico, es algo completamente práctico y es algo completamente que puedes desarrollar como un proceso de arte que forma parte de la historia porque ya existe el objeto. Y bueno, algunas de las cosas que se presentaron de esta exposición lo hicieron en una revista, desde luego, para saber si existía un plano donde se pudiera diverger y donde pudiera convivir ese objeto, pero muchas veces es complicado si no existen los allanamientos del lugar y la precisión para poder mostrarlo. En el capítulo 4 de mi tesis es el modernismo y la crítica del arte puro, la visión histórica de Clement Greenberg. Utilizo a 3 ángeles, a Miguel Ángel, a Leonardo y a Rafael, para mostrar que ese es como mi requerimiento de lo que podría estar dentro de mi tesis, como un análisis. Y en la tesis encuentro increíble que el ordenamiento debería tener un progreso de desarrollo, y con Gottfried Semper dice que el materialista no es el ornamento principal, sino que es la superficie, y si no existe una superficie no existe un escudo, y si no hay un escudo no hay nada que lo conjunte. Luego, ¿qué tejidos son propios del modernismo? 1, los materiales. 2, la evolución material del vestido. Y luego 3, del manierismo al barroco, se requiere más pensar en el objeto y pensar en un objeto propio del siglo XXI. Sobre el progreso, por ejemplo, Prient, bueno, es una frase en inglés que dice como Prient, no la chose mais, effect coulé prudent, de Stéphanie Mallarmé, que dice algo así como el progreso no pende de un hilo, sino que necesita el punto de fuga. Y lo propio del modernismo, podría decirse, es cuando el arte se estudia a sí mismo. El arte como su propio objeto de estudio, es decir, el arte se estudia a sí mismo dentro de un objeto, se canaliza, se dice de dónde pertenece ese objeto y de qué época se describe, y se presenta a un público en una exposición, que es la finalidad del artículo. En cuestión de descripción, la historia del modernismo como una historia de purgación o purificación genética es buscar una esencia propia de la época, que aunque no creemos que es una esencia pura, sí creemos en la genética y creemos que se pueden separar las semillas y hacer la mezcla de lo que se requiere en ese momento para poder tener lo que es propio a nosotros, ¿no? Y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York expusieron, por ejemplo, bueno, hubo una exposición, yo no la conocí, pero hay un dato periodístico donde te presentan que en 1839 el pintor Paul Delaroche dijo que la pintura había muerto, es decir, que ya no era necesario hacer pintura y que ya no era necesario mostrar la pintura como una obra de arte, porque era algo que llevaba demasiado tiempo tratando de salir del mercado y que no se lograba. Entonces tuvo que recurrir a así como la muestra del periódico como una obra de arte para poder llegar como al público y que el público también pudiera tomar consenso, ¿no? y maniobrar sobre lo que se dice. Entonces, Paul Delaroche, cuando hace esta pintura, muestra cuando el futurismo lleva como una especie de bocina gigante que hace que el público salga despavorido por las calles, haciendo como un bullicio para que la gente supiera que algo estaba sucediendo en ese lugar. Y hasta ahí, ¿no? Bueno, trabajaba en un lienzo sobre la historia del arte de 30 pies cuando se enteró de las novedades de la invención de Guéret.
que es un método de daguerreotipo, algo así, que es como la impresión sobre este material que te permite tener superficies distintas sobre un plano, pues, del color puede ser blanco con negro, ¿no? Como una exposición. Y entonces la superficie, que parece una superficie fotográfica, parece no permanente. Entonces cuando es no permanente sugiere que hay como un desequilibrio entre lo que se queda y lo que se modula. Pero si no se produce, entonces no existe. Entonces si no hay una producción por parte de este espacio de algo así, pues entonces no habrá una inversión para lo que se necesita del espacio. También, bueno, yo es lo que veo y es lo que creo que debería funcionar. Luego en el capítulo 5 de la estética de la crítica del arte, y luego viene Schopenhauer, que es el mundo como voluntad y representación. Luego la belleza y la utilidad. Y luego el arte por el arte, que es una cita en la página 103. Y luego la distinción entre lo bueno, bello y lo que es naturalmente hermoso respecto a la utilidad, según dos formas a saber. La definición kantiana y la de Schopenhauer respecto a la utilidad de los objetos del arte, pintura, escultura, música, poesía. Todo esto era como en la urbe, ¿no? Y bueno, y termina con Duchamp en 1917 con un texto que se llama George Bellows, está en la página 107, y en el capítulo 9 dice, el capítulo 6 dice, no existe el arte puro. Hay una página que se la voy a poner cuando ya tenga mi contenido, que ahorita no tenemos contenido, y es una especie de como de dirección para los que hayan participado en el proyecto. Entonces, sí. Luego el expresionismo y mímesis. Para los expresionistas la pureza no era pintar, era más bien la manera en la que se tomaba el pincel para de ahí saber que lo que firmaba no era la mano sino el pincel mismo. Luego la obra de arte y sus posibilidades. El hablar sobre el proceso de la obra. En Greenberg, por ejemplo, hay una divergencia con Danto, porque sí hay dos posturas opuestas, pero existe un diálogo, y ese diálogo como que se vuelve una fuente y hace pop como una palomita. Y luego dice expresar la función de la obra de arte frente al espectador. Existen 3 ámbitos. 1, el Museo de la Historia Natural. 2, el mercado o bazar. Y luego 3 está la galería. En el pluralismo del presente mundo define el artista como un ideal pluralista, y la idea de la pluralidad no está en conjunto con el ser plural, o sea, que existan muchos artistas, sino que se definan plurales como que hay maneras en las que puede modular uno su propio arte y puede desarrollar diferentes obras siendo la misma persona, porque no todos los días te sientes contento. Entonces un día te sientes triste y quieres mostrar algo triste, otro día te sientes feliz y quieres mostrar algo feliz, y eso es como un ejercicio. Luego, la intención de escribir este análisis surge de una necesidad creativa que ayudaría a mostrarse como parte de una sociedad, y es como formar una receta o seleccionar cuáles son los 5 títulos que se pueden conjuntar en una tesis. Y es Así habló Zaratustra, Verdades eternas, El muro de Sartre y El libro de los amores ridículos, y finaliza con La historia de la locura en la época clásica. Y esa es la frase, ¿no? Es una cita. Dice, estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que no ha almacenado miel con exceso. Ya es tiempo de que el hombre se fije su objetivo. Ya es tiempo de que el hombre plantee el germen de su más alta esperanza. Su suelo es todavía bastante rico, pero un día será pobre y estéril, y ya no podrá crecer en él ningún árbol elevado.